Hola a todos, chicos. Me han comunicado mis compañeros de tienda que una de las preguntas que más frecuentemente le hacéis cuando vais a comprar un guante es ¿qué tipo de corte es mejor, el roll finger, el flat o el negativo? Es una pregunta a la que no sabemos qué responder, pero es que realmente no hay una respuesta adecuada, cada uno tiene su historia. Entonces lo que vamos a hacer es explicaros qué es cada tipo de corte y por qué nosotros no podemos daros una respuesta correcta a qué tipo de corte es el mejor para vosotros. Cuando nos preguntáis qué tipo de corte es el mejor, es como si entras en un concesionario de coches y preguntas qué tipo de coche es mejor, un todoterreno o un deportivo. El dependiente te dirá que depende de qué tipo de uso le vas a dar al coche o qué esperas tú de un coche. Pues con el guante ocurre lo mismo. Hay guantes más armados que lo que buscan es protegerte la mano, guantes más finos que lo que buscan es darte ligereza y tecnicidad, entonces hay que saber qué buscas tú en un guante para recomendarte un tipo de corte u otro. Vamos a ir hablando de cada uno de ellos para que así vosotros sepáis en qué se diferencian y cuál creéis que es el que mejor se va a adaptar a lo que vosotros vais a necesitar cuando estáis de portero. Empezamos con el corte flat. El corte flat fue el primero que se empezó a utilizar, es el corte que cuando hablamos de él siempre decimos que es el más clásico, y decimos que es el más clásico porque es muy sencillo, simplemente es la silueta de la mano, se recorta en látex, la silueta del dorso se recorta también en látex, en este caso látex sintético, látex PVC para que sea más resistente, y se cose una sobre la otra, con unas pequeñas zonas de tejido en la zona de los dedos para darle un poquito de volumen y que la mano quepa en el medio. Podéis ver que no hay ningún tipo de tecnicidad, simplemente es la superficie de la mano para adaptarse a la pelota. Este es el corte que se empezó a usar cuando se empezaron a fabricar guantes de portero y todavía a día de hoy continúa siendo el corte más utilizado por la mayoría de los porteros. Pero las marcas empezaron a ver que había distintas necesidades, que se podía evolucionar este tipo de corte sin renunciar al corte flat, sí que se podía hacer distintas variantes para conseguir pues, o más armado o más ligereza. Así que vamos a ir explicando los cortes que han ido derivando del corte flat y las propiedades de cada uno. Empezamos hablando del corte roll finger, que por lo que he ido pudiendo ver de fotos de los años 80, yo creo que fue el primer corte que evolucionó a raíz del corte flat. El roll finger, en inglés es dedo redondeado, como podemos ver el látex de la palma envuelve totalmente el dedo. Aquí veíamos que simplemente estaba la silueta de la palma recortada, pero aquí si descosiéramos el guante podríamos ver cómo el dedo se amplía y hay realmente una superficie de látex muy grande. ¿Qué aporta este tipo de guante? Pues aporta una ventaja y es que si ponemos la mano mal a la pelota y contacta por ejemplo con la zona interna del meñique o del dedo anular, esa zona también va a tener látex, mientras que si esto ocurre en un guante normal, aquí no hay látex y aunque lo hubiese, no es una superficie tan plana y tan continua como sí que es en un dedo roll finger. Segunda ventaja, arma mucho más la mano, es decir, se crean menos puntos de flexión, vamos a notar la mano mucho más protegida y cuando recibamos un impacto duro en un blocaje vamos a tener una mayor protección. Aspecto negativo, nos hace perder sensibilidad. Si ponemos la mano dentro del guante y flexionamos, podemos ver que se van a formar arrugas en los dedos, cosa que no ocurre con los otros cortes. Por tanto, es un corte más armado, un corte con más superficie de látex y que tiene como punto negativo que nos va a hacer perder sensibilidad en el blocaje. Y el último corte que salió, también por esa época, quizás un poquito más tarde, es el corte negativo. El corte negativo busca todo lo contrario a lo que permitía el corte roll finger. El corte roll finger nos iba a dar muchísima superficie de látex, nos iba a dar un gran armado de la mano, pero había porteros que con eso no se sentían cómodos, no tenían sensibilidad a la hora de hacer los blocajes. Y lo que querían es que la palma del guante quedase totalmente pegada a la palma de su mano, que cada movimiento de flexión que hicieran notasen que el guante iba con ellos. Entonces lo que se hizo fue coger el corte flat y estas costuras que aquí están directamente la palma sobre el dorso se pusieron hacia adentro, es decir, como si cogiésemos las dos capas y las cerrásemos así. En vez de pegarlas de esta manera, se pegan hacia adentro. De esta manera el látex queda mucho más pegado a nuestra mano, cualquier movimiento que hagamos se va a venir los dedos con nosotros, no se van a formar ningún tipo de dobleces en el medio y vamos a tener esa sensibilidad extra que buscamos cuando tenemos una técnica muy buena y necesitamos tener toda la sensibilidad posible para que el blocaje nos salga perfecto. Punto negativo, se pierde esa sensación de armado, de protección extra que nos aportaba el corte roll finger. Por tanto tenemos que el corte flat es un corte intermedio, un corte estándar, tenemos a la derecha el corte más armado y a la izquierda el corte más ligero. El corte flat es el que prefieren la mayoría de los porteros porque los que quieren un guante negativo les vale el corte flat y los que buscan un guante roll finger también les vale el corte flat. Sin embargo, los que quieren un guante armado jamás se van a poder poner un negativo y viceversa. Evolución lógica que ha habido en el mundo de los guantes, combinar distintos cortes dentro de una misma mano.
Tenemos estos dos cortes híbridos, de momento tenemos roll flat y roll negativo, siempre se ha utilizado el corte roll finger para los dedos laterales, son los dedos que en el momento del blocaje tienen que hacer más fuerza, los que necesitan más superficie de látex, que como podemos ver se separan un poquito y esta zona interna es la que puede contactar con la pelota y necesitamos que tenga látex. Y los dos dedos centrales se han puesto en flat y en negativo, son los dedos que van a aportar un poquito más de sensibilidad y los que, reduciendo ese corte tan armado como el negativo, nos van a ayudar a que el guante esté cómodo y se cree una sensación totalmente distinta a la que hemos visto hasta que han salido este tipo de guantes y quizás combina un poquito lo mejor de cada uno de los cortes. Por tanto, lo ideal es que vosotros probéis los diferentes tipos de corte, los tres cortes principales, y os adaptéis al guante con el que más feeling tengáis. Y es algo que vais a descubrir de manera inmediata. Tan pronto como alguien se ponga un guante, enseguida va a decir, este guante no es el mío, sin embargo este sí que me queda perfecto. ¿Queréis saber mi opinión personal? Yo hasta ahora siempre he jugado con el flat, me ha costado mucho adaptarme a otro tipo de guantes y desde que ha salido el corte roll negativo es el guante que estoy utilizando casi siempre para competir y para entrenar con mi equipo. Y fijaos que es algo muy curioso porque nunca he utilizado el corte roll finger ni el negativo porque no me encontraba cómodo, sin embargo al combinar ambos sí que he encontrado esa sensación de guante perfecto.